Francesco Bracci, es arquitecto y artista costarricense que ha expuesto obras como Palillos Chinos, que está frente al Museo de Arte Costarricense en La Sabana. El prototipo receptor generador, el pulmón humano, se ha expuesto en museos en varias partes del mundo, como el Museo Teresa Ex Teresa, Arte Actual en México DF y en el Centro Cultural Mexicano, entre otros. Ha participado en bienales como la Iberoamericana de Diseño de Madrid, España, donde obtuvo el premio a la categoría de diseño. Y en otros como la Bienal de Artes Visuales en el 2011. ¿Sería tan amable de hablarnos de su formación? Bueno, en realidad yo lo que estudié fue arquitectura, pero mi papá es artista, él tampoco estudió artes plásticas, ¿verdad? Él es inmigrante italiano que vino al país hace casi 50 años y es autodidacta. Pero entonces desde pequeño siempre estuve como en los estudios de mi padre, yendo a las exposiciones, un poco viendo el proceso de él, y también me di cuenta que no era necesario, o sea, que uno, si está interesado en el arte, uno puede aplicar los conocimientos que tiene en otros campos para generar su propio lenguaje artístico, ¿verdad? Entonces, en mi caso también utilizo un poco la herramienta que me da la arquitectura para desarrollar mi lenguaje artístico. Perfecto. Cuando va a empezar una obra, ¿qué sentimiento le produce sus obras desde el momento en que comienza hasta ese momento en que la termina? Sí, es muy variado. Es interesante, siempre vienen de forma diferente, ¿no? Hay veces que a veces hay una idea que se implanta en la cabeza y es como cómo llegarle a concretar esa idea. Otras veces es una invitación, entonces usualmente primero me gusta conocer el espacio físico en donde voy a hacer el proyecto, y eso siempre me trae muchas sugerencias de cómo empezar, cómo abordarlo, cómo jugar con el entorno. Ese es como el punto de partida, y después es como manejar todo el proceso creativo y mucho a partir de la exploración de los materiales, ver cómo funcionan, qué cualidades tienen, ¿verdad? Y es armar como una maquinaria de producción, porque casi todos son, cuando son proyectos colectivos, son procesos colectivos, hay que generar como sistemas constructivos que se pueden ir construyendo en grupos de gente, ¿verdad? Entonces es como armar una máquina, al fin de cuentas, ¿verdad? Empiezan con un proceso creativo, imaginativo y de exploración, y al final termina siendo una maquinaria para poder cumplir con el objetivo, ¿verdad? Entonces es interesante, se usa la parte lógica y también la irracional, ¿verdad? Las dos cosas para poder sacar el proyecto adelante. Perfecto. Creció entonces con esa idea de querer ser artista. Toda la vida lo ha tenido en su diario vivir. Sí, bueno, desde pequeño, o sea, siempre me gustó pintar. Me gustaba pintar lo que veía, digamos, de chiquillo, no sé, 5 años, 6 años, agarraba una bicicleta, dibujaba todos los aros. Después ya en la escuela me gustó coger como pinturas del Renacimiento, no sé por qué, y las trataba de pintar en las paredes de mi casa. Entonces hay varios murales ahí, todavía existen. Ajá. Y me gustaba pintar la figura humana. Empecé por ahí, más bien ahora ya no volví, tengo años de no volver a hacer nada de eso. Incluso pintura, hasta este año empecé a trabajar un poquito en pintura. Pero, o sea, siempre he tenido como esa relación con el arte. Aún así, digamos, empecé a trabajar ya directamente arte en espacio público hace 12 años. A partir de un concurso que hizo el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo que se llamaba era Artistas Emergentes Centroamericanos, y había que hacer propuestas de intervención en la Sabana durante el Festival Internacional de las Artes, durante el FIA. Entonces se abrió el concurso, yo participé con un proyecto que era muy urbano, incluso arquitectónico, y escogieron 3 proyectos, dentro de eso escogieron ese,
y a partir de ahí ya fue que ya me tiré a pista de trabajar en eso. ¿Y qué me puede decir acerca de cuáles son sus mayores influencias? Yo creo que lo cotidiano es lo que más ha influido en mi forma de trabajar. Digamos, no tengo referencias así tan específicas, sino como que yo me voy nutriendo con lo que veo día a día y a veces no sé ni decir exactamente qué es. Obviamente mi papá fue una gran influencia, ¿no? Porque es como aprender a ver ciertas cosas en los objetos cotidianos, que tal vez eso lo aprendí de él, ¿verdad? Incluso el gusto por lo olvidado, lo usado, también viene de ahí, porque desde que era pequeño íbamos a los centros donde demolían casas, por ejemplo, y mi papá le encantaba ir a buscar un portón viejo, no sé qué, y lo agarraba, lo metía en la casa, lo convertía en otra cosa, y íbamos juntos por muchos años y se encontraban unas joyas, ¿verdad? Entonces, todo eso de lo cotidiano yo creo que es de lo que más me nutro, y obviamente con lo que voy viendo, pero tengo miles de referencias, ninguna así muy específica, sinceramente, o sea, todas son que vienen y van, y a veces son las cosas más simples, ¿verdad? Que se generan en el transcurso del día, las que al final uno las desarrolla a través de un proyecto. ¿Cómo afrontó el reto la primera vez que tuvo que exponer una gran obra? Ya no, digamos, para el concurso, sino ya que usted sabía que era algo que le habían solicitado, algo que... Ajá. Bueno, yo siempre cuento esa anécdota, digamos, el primer proyecto que hice, que fue este que te conté, yo utilicé mangueras plásticas para hacerlo. Entonces era como mangueras que se metían ahí entre los árboles de la sabana, pero era un proyecto relativamente grande, como de 6 metros de alto, y en el momento que desmonté la obra me di cuenta que todo eso al final se había convertido en basura, ¿no? Porque no era una obra que iba a ser permanente en el espacio, sino que iba a estar nada más durante el día. Entonces eso para mí fue como un impacto súper importante y como que me hizo cambiar el switch, ¿verdad? Entonces al siguiente proyecto, que fue el segundo, que fue 2 años después, me invitaron al FIA a hacer una instalación, ya por invitación, y en ese caso más bien el reto era buscar algo que estuviera ahí, o sea, que ya hubiera cumplido su vida útil, y eventualmente que fuera problemático en el medio ambiente. Entonces ahí fue donde trabajé con los plásticos de Six Pack, que a diferencia de las latas de aluminio, las botellas, nadie las recoge porque no tienen valor en el mercado, entonces todo eso se iba al botadero. Entonces fue el proyecto colectivo más grande que he trabajado, o sea, casi lo desarrollé a lo largo de todo un año prácticamente, y participaron como 800 personas a lo largo del proceso, recolectamos como 15.000 plásticos en palmares, o sea, nos íbamos a Zapote a escarbar, ¿verdad? Porque no era tan fácil de conseguir como una botella plástica. Se hizo una campaña de recolección en todo el país, entonces la gente mandaba bolsas, sacas gigantes en bus desde Guanacaste, desde la zona sur, fue muy interesante, pero fue todo un reto, y ahí no quise utilizar ni un solo elemento que no fuera el mismo plástico de Six Pack. Entonces lo unimos con calor, con cautil, fuimos uniendo un plástico con otro, ¿verdad? Y entonces íbamos a las universidades, a las escuelas, a los parques, a todo lado, íbamos con unas mesas y la gente llegaba ahí a trabajar. Y al final eso se colocó en la sabana, guindado entre los árboles, entonces era muy impresionante porque la gente se sentía como atrapada dentro de esa misma net que uno mismo ha construido como sociedad, ¿verdad? Entonces fue como un vuelco total del primer proyecto al segundo. E incluso todo el plástico que usé en esa propuesta, al final lo mandé a procesar y realicé madera plástica, que es esa casa que yo estaba construyendo en ese momento. Todas esas reglas que se ven ahí, que no es madera, sino que es madera plástica. Qué interesante. Entonces se utilizó el mismo plástico de esa obra, se utilizó para construir la casa. Excelente. Entonces es interesante cómo la obra puede cambiar de función y mutar de ser una obra de arte a pasar a ser una obra arquitectónica, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar esa mutación? Eso me interesa mucho. ¿Y cómo se sintió
cuando expuso por primera vez? Bueno, siempre es un poco incierto, digamos, siempre hay mucha incertidumbre en estos trabajos. Primero porque nunca los he hecho antes, ¿verdad? Es diferente cuando ya uno tiene una técnica desarrollada y la puede aplicar de diferentes formas, ¿verdad? Pero en estos proyectos siempre hay mucha incertidumbre porque uno no sabe si el material va a responder como uno quiere, no sabe si la gente cómo lo va a tomar, ¿verdad? Porque cuando un proyecto está en la calle, la interacción con la gente a veces es muy intensa, casi que brusca, ¿no? Entonces varios proyectos me los han despedazado incluso, ¿verdad? Ese proyecto de mangueras que te conté, en un partido que hubo la Liga Saprissa en el Estadio Nacional, el equipo que perdió se subió encima a 6 metros de alto a saltarle y me llamaron y me dijeron, venga, llévese esa cosa que ya está hecha como una serpiente, ¿sí? Pero ¿verdad? Siempre era esa expectativa, ver cómo iba a reaccionar con la gente, cómo iba a reaccionar, cómo se iba a relacionar con el entorno, que eso es muy importante. Cuando uno se trabaja en una galería, en un museo, entonces no solo hay que responder al público, sino al medio ambiente y al entorno, a la lluvia, al viento, mira, todas ese poco de interacciones que hay, probablemente es lo que más me apasiona, digamos, ver esas interacciones, cómo se dan. Le quería contar, cuando mi hermano menor se casó hace unos años, se casó en la iglesia Santa Teresita. Ajá. Cuando terminó la boda, le hicieron una pequeña sesión fotográfica y, para coincidencia de la vida, estaban sus obras. Me parece que la de las tapitas. Entonces, el escenario de esa sesión fotográfica es una obra suya. ¿Qué siente o qué cree o qué opina de saber que sus obras forman parte de la vida y la historia de las personas, de muchas personas? Claro, no, yo creo que eso es vital en mi trabajo, es buscar esa relación con el público, ¿no? Que el público no sea simple, que el público no sea distante, que es un poco a veces lo que pasa en una galería, que uno no puede tocar, o sea, tiene que verlo como de lejos, pero el arte es un poco como más sagrado, ¿no? Está como casi como una vitrina, que está bien, ¿verdad? Es una forma, pero a mí me gusta como esa relación entre el público y la obra, que puedan interactuar, ¿verdad? Que la puedan activar a través del uso, y que más bien que genere como nuevas dinámicas en el espacio público. Por ejemplo, los palillos chinos, ¿qué pasaba en esa plaza? En esa plaza prácticamente es un espacio muerto, casi no pasa nada, ¿verdad? Porque está en un nivel subterráneo, semisubterráneo, entonces la interacción que hay con la gente es mínima. Entonces, ¿cómo a partir de una obra se puede activar un espacio? Y yo creo que eso es lo que usualmente me interesa generar con este tipo de proyectos. Y eso va a hacer que forme parte de la cotidianidad de un espacio, ¿no? Una obra que ya se queda determinado número de tiempo. Porque también, ¿qué pasa en la ciudad? En la ciudad se vuelve como una ciudad de paso. La gente va caminando porque va para el trabajo, porque va a ir a agarrar un bus, y de repente a través de una obra se genera como, ok, paremos un toque y vamos a ver qué está pasando ahí, o vamos a interactuar con esa pieza. Entonces es como un alto en la cotidianidad, que yo creo que eso me interesa mucho generar. El túnel, que es con la revista Su Casa. Ajá, sí. Bueno, la fotografía es espectacular para fotografías, para personas que quieran una fotografía especial y hermosa. Es una obra increíble. Gracias. ¿Verdad? Me fascina. Yo creo que es una de mis preferidas. ¿En serio? Sí, es que la luz, ¿verdad? Sí, el juego con la luz. Digamos, yo tengo toda una serie de obras que yo le llamo generadores de sombra, que lo que andan buscando es eso, interactuar con la luz y con el espacio. Entonces, por ejemplo, lo interesante de ese túnel de papel era que iba girando a lo largo del día, ¿no? A partir de la influencia del sol, la obra empieza a girar, y además esa proyección con el suelo hace que se multiplique el efecto de la obra, ¿verdad? Que eso es otra cosa muy interesante. Uno le puede sacar provecho al entorno y al clima,
jugando con esos elementos climáticos, ¿verdad? Pero no es fácil, o sea, hay que tener conocimiento también para poder lograr esos efectos. Uh-huh. Sí, digamos, yo es que he estado siempre, a veces los proyectos van como en dos líneas, digamos, hay unos que, como te decía, lo que me interesa es nada más que la gente interactúe con la pieza, y al ser de elementos cotidianos, como una caja de cerveza, una lata, entonces es más fácil, digamos, como esa conexión con la gente. Hay otros proyectos que son un poco más críticos, ¿verdad? Como los que he hecho con botellas plásticas, ¿verdad? Como la bomba, el pulmón urbano, por ejemplo, era un proyecto que lo que trataba era de que la gente visualizara la contaminación ambiental, que es muy difícil de visualizar, digamos, a no ser que uno tenga un olfato súper dotado, uno no se da cuenta de que el espacio es que estamos bombardeados, ¿verdad? Porque ya uno se acostumbra a eso. Uh-huh. Y tampoco uno se anda fijando en que si la tonalidad de esa pared cambió o no. Pero esta obra era totalmente blanca la tela en un principio, ¿verdad? Tratamos de que no se ensuciara en lo más mínimo hasta que la montáramos, y estuvo expuesta 2 meses, más o menos 2 meses, en una zona donde hay paradas de buses, ahí mismo en la antigua Habana. Sí. Entonces esa tela iba absorbiendo la contaminación. Entonces era bastante impresionante, digamos, el efecto que tuvo, porque la gente podía ser consciente de cómo se iba degradando la obra, ¿verdad? Porque todos los días se iba poniendo un poquito más oscura, un poquito más oscura, un poquito más oscura, y a los 2 meses era casi negra, ¿verdad? Y fue interesante porque después le sacamos un pedazo de tela y se llevó a un laboratorio, entonces pudimos decirle a la gente qué eran los contaminantes que estaban presentes y todo. Entonces es un poco, ahí más bien se mezcla un poco el arte con la ciencia, y entonces el efecto era bien interesante. Entonces yo siempre trato de jugar con esos dos elementos, ¿verdad? No siempre ando buscando generar una crítica, o sea, a veces lo que me interesa es simplemente, como cuando uno está en un proceso constructivo, uno encuentra un material que ve que es útil y que tiene ciertas características estructurales, entonces lo tomo y empiezo a jugar con él a ver qué se puede hacer. Hay otros que sí, totalmente tienen un carácter mucho más crítico. Bueno, trabajar con desecho busca hacer visible lo que trata de invisibilizar. Ajá. Son sus palabras. Reutilizando lo que ya cumplió su vida útil para así también cuestionar la dirección impuesta por el sistema en donde todo es desechable. Este pensamiento es un tipo de protesta, digamos, hacia lo político, o abarca otros campos. Yo creo que un poco, por ejemplo, el reciclaje lo tratan de vender como la opción, ¿verdad? Es un poco para tener la conciencia tranquila, pero al fin de cuentas, ok, eso resuelve un 0.5% tal vez del problema. El problema es el bombardeo que tenemos y que encontramos nosotros en el mercado, ¿verdad? Porque si la Coca-Cola nos da botellas de medio litro, de 3 litros, de 2 litros, de 1 litro, o sea, para todos los gustos, y ninguna empresa está realmente incentivando un uso más racional de los recursos, ¿verdad? Nadie incentiva, por ejemplo, la botella reutilizable, cosa que cuando uno era niño era lo que se conseguía, ¿no? Entonces, al final le achacan la culpa también al consumidor, pero realmente, o sea, sí hay algo de culpa, pero el problema es lo que nos ofrecen en el mercado. Es interesante, digamos, los efectos de eso, porque, por ejemplo, en ese de plásticos de Six-Pack, o sea, sí me di cuenta que a través del arte se puede generar un cambio, porque con los plásticos de Six-Pack la cervecería le afectó ese proyecto. Incluso pusieron una página entera en La Nación, como el día antes de la inauguración, diciendo que ese plástico, obra que se derrite con el sol, defendiendo que ese plástico era biodegradable, que no sé qué, no sé cuánto. Pero lo interesante es que al tiempo después, se sacó del mercado. No digo que haya sido gracias a la obra, pero ese tipo de cosas ayudan a visibilizar ciertas problemáticas que pasan desapercibidas, como lo que te comentaba de la contaminación del ambiente. Uh-huh. Que ahí un poco lo que se quería incidir era no podemos estar mejor si el gobierno también no incentiva el uso de otro tipo de tecnología, ¿verdad? En los buses, en el sistema de transporte público, básicamente, o que exoneren
los carros eléctricos, ese tipo de cosas. Siempre es como meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Un poco lo que ando buscando con esos proyectos. Por ejemplo, el tsunami de botellas, ahí es donde la Coca-Cola pone el árbol de Navidad, entonces también a la Coca-Cola no le hizo nada de gracia el proyecto, hasta me llamaron y todo, porque eso representaba lo que se consume en el país, si no me equivoco, cada minuto en botellas. Ese tsunami de 10 metros de alto que está cayendo sobre la ciudad, nos está cayendo a todos encima, representaba ese consumo, ¿verdad? Y justamente lo puse en donde la Coca-Cola pone su árbol navideño. Entonces, ¿verdad? Son proyectos que un poco andan buscando esa reacción en la gente, como que digan, mira, o sea, que ponerse, igual el proyecto de la bomba esta, que era como un misil, porque ¿qué pasó con el tsunami? Mucha gente tal vez lo malinterpretó, lo vieron como algo decorativo. Entonces, a través de un misil dijimos, bueno, voy a hacer un proyecto en donde no quepa duda qué es lo que se anda buscando, ¿verdad? Aquí lo que se anda buscando es que la gente se dé cuenta de lo perjudicial que es el plástico en el medio ambiente. Entonces, por eso una simbología bélica era lo más adecuado para ese proyecto, pero fue muy cuestionado y a la gente le costó aceptarlo y nos costó mucho conseguir los permisos para que me dejaran hacer eso. Pero bueno, al final se hizo y tuvo un impacto bien importante. A diferencia del impacto que uno puede tener en un museo, en una galería, que eso es, ahí es donde voy de el poder que puede tener el arte en espacio público, ¿verdad? ¿Qué siente cuando ve o escucha noticias como la de la isla de basura que hay? O cuando, no sé si, me imagino que sí, porque yo creo que todo el mundo la hemos visto, la tortuguita que se le sacó la pajilla de la nariz, cómo sangraba, cómo lloraba, ¿cuáles son sus sentimientos cuando ve ese tipo de cosas? Yo, digamos, yo creo que todos los artistas tienen la base de su trabajo, viene a partir del contexto de donde nacen, ¿verdad? Donde crecen también. Entonces es interesante porque si uno ve el arte de un artista guatemalteco, por ejemplo, o países que han estado inmersos en guerra civil, ¿verdad? Que han tenido dictadores y todo esto, tienen un reflejo en su arte de donde vienen, ¿no? A mí, particularmente, haber nacido aquí, haber crecido acá, un poco mi arte viene como reacción a ese proceso de deterioro que he visto en el medio ambiente. Bueno, pues aquí no hemos tenido, gracias a Dios, guerras, ni revoluciones, ni contrarrevoluciones, ni todos estos dictadores que han tenido todos los demás países centroamericanos y latinoamericanos, la gran mayoría. Pero digamos, para mí uno de los impactos más importantes ha sido ver ese grado de deterioro del medio ambiente, porque uno lo experimentó, ¿no? Uno iba a las playas que eran playas vírgenes, donde no pasaba nada, y ahora uno llega a esa misma playa, como tipo Tamarindo, una playa que yo acampaba, ponía la tiendilla ahí y no pasaba nada, o sea, dejaba uno el maletín adentro y se iban, no habían como 3 o 4 hotelitos que eran casas, y ahora uno llega a esos edificios, no saben ni qué hacer con la cloaca, digamos, las aguas negras que ya llegan al mar, o la playa que está a la vuelta, que es Langosta, que es un parque nacional. No me explico cómo han logrado desarrollar el Hotel Barceló, todas las habitaciones, está lleno de casas por todo lado, cosas que me parecen ilógicas, digamos, cosas que no se han logrado rescatar y son cosas que podríamos tener a la mano. Entonces con el tema del plástico pasa lo mismo, o sea, es un problema de políticas, digamos, en el momento que en el país se pongan más serios con el tema de leyes, de que, ok, usted quiere tomarse una botella plástica, pero le va a salir más caro que si trae un envase retornable, ¿verdad? Hasta que a la gente no le tocan el bolsillo, la gente mentira que por conciencia va a hacer un cambio. El consumidor es perezoso, entonces le da pereza, tiene que llevar su botellita de vidrio y andar jalando y que se le puede quebrar. O la bolsa para llevarse las entonces, también no hacen nada al respecto como para regular eso, ¿verdad? Ese consumo. Y entonces, si seguimos así, quién sabe para dónde vamos a llegar. Sí. En muy corto tiempo estaremos inundados de plástico hasta acá. Definitivamente. Así para finalizar,
esta entrevista que ha sido tan nutrida y tan interesante. ¿Qué consejo le puede dar a los artistas emergentes de la Casa del Artista? Doña Olga Espiranzo, a mis compañeritos. No, que sigan para adelante. Yo creo que es importante. Si ya están ahí es porque tienen esa necesidad de expresión, ¿verdad? Entonces, que no se echen nunca para atrás. No es fácil el abrirse camino. En este país es un poco complejo, ¿verdad? Pero yo creo que si ya están ahí es porque ¿verdad? Tienen esa necesidad de expresión. Entonces, siempre hay que sacarlo adelante de alguna forma, o sea, no echarse para atrás, y siempre es una lucha constante, ¿verdad? Porque, o sea, puede ser que uno lo trate 10 veces y falle, pero tal vez a la 11ª ya la logra pegar. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y de este hermoso proyecto.